¿Cómo están, chicos? Estamos en agosto y eso significa época de banlist. Y empezamos la lista con Apollousa, carta que se estoy viendo bastante en el competitivo, ya que es una negación de monstruos muy fuerte, sobre todo ante el baneo de cartas como Baronesa, cartas como Savage Dragon. Muchos de los jugadores han visto en Apollousa el reemplazo perfecto. Cabe decir que es negación de monstruos, pero de todas maneras es bastante molesto, pero porque va a depender, perdón, de todos los contadores que tenga para poder negar. De todas maneras es una carta que tendría que estar baneada por el simple hecho de que es una carta muy molesta para el enemigo. Si bien es cierto, niega monstruos, hay maneras de pasarlo, pero si no tienes manera de pasar esa negación, creo que es una carta que tendría que estar baneada. Siendo con la lista de cartas, tenemos a IP Masquerena, carta que de alguna u otra manera termina siendo relevante por el competitivo actual que tenemos, por el formato actual que tenemos, ya sea por cartas como SP Legal Knight, que termina de caer en el turno del rival, te hace un Vanish, termina siendo porque muy molesta. Podría decirlo que esta carta, para mi gusto personal, tendría que estar baneada. Si bien es cierto, entre Apollousa y IP Masquerena es más probable que se vaya a Apollousa, pero de alguna u otra manera, si es que queremos, no sé, tumbar todo, creo que IP Masquerena es el puente perfecto para querer cambiar de formato, para querer, no cambiar de formato quizás, pero sí para bajarle mucho potencial a esos decks. No solo IP Masquerena, también Apollousa, que al final, como vuelvo a decir, termina siendo el campo final de muchos decks. De hecho, como vuelvo a repetirlo por última vez, Apollousa es más probable que se vaya baneada en mi forma de ver estas cosas, en mi punto de vista. Así que nada, continuando con la lista de cartas, tenemos a Hieratic, carta que está siendo bastante vista, sobre todo por los jugadores Tenpai. Una carta que te tiene la capacidad de devolver una carta del oponente a la mano, pero también es una carta que tiene la capacidad de hacer que decks como el Tenpai Dragon, que están enfocados en el OTK, que están enfocados en ir segundo, tengan esa facilidad de poder ir primero. O sea, es una carta que créanme que una cartaza, por así decirlo. Tiene un potencial muy interesante. Pero de alguna u otra manera, si la limitan, daría igual, porque de todas maneras llega solamente a caer una vez en el campo. Así que de alguna u otra manera, creo que si es que quieren terminar de golpear un poco a los Tenpais, tendría que irse baneada esta carta. O sea, créanme que es semejante cartón este Link. Pero lo más probable que termine sucediendo es que terminen limitando el campo de los Tenpais. O sea, esa capacidad de hacer que tus Tenpais sean inafectados es pero que muy molesta. También tiene varios usos. De paso le estaríamos bajando un poco la consistencia al deck. Pero de todas maneras, al igual que Apollousa y Masquerena, creo que es más probable que terminen limitando el campo de los Tenpais. No lo veo baneado, sería mucho la verdad. Así que creo que limitado estaría bien. Continuando con la lista, tenemos a Beatriz Exi, que se ha estado viendo por el tema de los Fiendsmith. Es una carta que es muy fácil de bajar para ese tipo de decks. Es una carta que tiene la capacidad de hacerte foolish a cualquier carta de tu deck. Y con eso comenzar a extenderse, con eso comenzar a tener juego, con eso comenzar a tener más solidez en las jugadas. Y si nos basamos un poco en el comunicado que terminaron dando de que van a esperar el torneo para ver cómo se desenvuelve la nueva expansión con el formato que ya existía, siento que Beatriz es una carta que tendría que estar baneada. O sea, no hay por qué continuar con esta carta. O sea, podría ser, la verdad no me sorprendería, pero creo que lo lógico sería que esta carta termine baneada. Siguiendo con la lista de cartas, tenemos a Font Rúnica, la Fuente Rúnica. No sé si es que lo dije bien, pero tenemos a la Fuente Rúnica, chicos. Uno de mis decks favoritos, sobre todo el Runic Stone. Sé que es bastante molesto jugar con este tipo de decks. Que sinceramente siento que acá mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Quizás sí, quizás no. Lo que la gente quiere es que esta carta esté limitada. Pero realmente creo yo que tendría que estar a 2. Me explico. Si bien es cierto, la capacidad de hacerte robar cartas, dependiendo de la cantidad de cartas rúnicas que terminas devolviendo, es bastante molesta. Pero realmente donde deberían tocar este deck, si es que quieren tocar el deck runic, es a Hugin. Creo que limitar a Hugin, incluso hasta banearla, el deck va a perder mucha, pero que mucha consistencia, porque de alguna u otra manera la jugada es pluma, invoco Hugin, me escapé de tu pluma, gastaste un recurso, efecto de fuente, listo. Pero siento que si Hugin estaría uno o Hugin estaría baneada, que lo veo mucho, sinceramente creo que lo más probable es que termine siendo limitada, creo que el deck perdería mucha solidez. Así que nada, de todas maneras, si es que ponen la fuente rúnica uno, no me sorprendería, sería lo más probable, lo más sano que pase,
Pero de todas maneras, este es mi deck, mi banlist prediction. Siento que lo que debería golpear es Hugin, la verdad. De todas maneras, como digo, no me sorprendería ver a Fuente y quizás a Hugin, ¿por qué no? Fuente y Hugin limitada. Así que nada, chicos. Continuando con la lista, tenemos a Pancratos, Panchito. Va a salir en lata, no hay mucho más que decir. Esta carta tendría que estar liberada para que quizás sea un producto bastante bonito de ver. Un Panchito a 3 no estaría mal. Estuvo a 1, lo pasaron a 2. No tuvo mucha relevancia estando a 2. Así que es una carta netamente going second. Quizás a 3 encuentre esa solidez y quizás a 3 encuentre más uso en el competitivo. Así que creo que Pancratos a 3 estaría bastante bien. Continuando con la lista de cartas, tenemos a Skill Drain, una Floodgate bastante molesta por el simple hecho de parar el juego, literal. Básicamente sería como que no tenemos efectos, ni tú ni yo. Fin. Si bien es cierto, cartas como, bueno, perdón, decks como el Runic Stone la aprovechan al máximo porque no dependen tanto de los monstruos, sino dependen de las Floodgates. Y si seguimos la línea de baneos como lo estuvieron haciendo con cartas como Rivalry, con cartas como Ghost in Match, con cartas como Del Campeón Only One, quizás con cartas como Summon Limit no tanto porque esa fue baneada. Así que creo que esta carta va a ser limitada, aunque no me sorprendería verla baneada, pero creo que limitada está bien. Siguiendo con la lista de cartas, tenemos a C40, Gimmick Puppet. Hay muchas cosas que decir con esta carta. Te pone contadores, run out, te hace robar una carta, destruye monstruos. El problema aquí es que con el soporte nuevo de los Gimmick Puppet, ese deck tiene más de 10 maneras de hacerte FTK. O sea... Y si tenemos un poco de memoria, básicamente decks que no te dejan jugar, decks que te terminan de ganar en el primer turno, son bastante molestos, ya que tendrías que saber en qué momento exactamente pararlo. Y sinceramente, si es que queremos limitar un poco esas opciones de esas formas de hacer FTK, siento que debería ser limitada. Pero si es que queremos ser un poco más estrictos, baneada, no estaría mal, pero creo que limitada para bajarle un poco esa consistencia. De todas maneras, es un deck básicamente es un deck nuevo. No nuevo, perdón, sino que es el tema con el soporte. Hay bastantes formas de jugar, a eso me quiero referir con nuevo. Hay bastantes nuevas formas de jugar, bastantes nuevas formas de hacer FTK. Y siento que si es que queremos frenar un poco esa consistencia, debería ser limitado el número C40. Continuando con la lista de cartas, tenemos a Pot of Prosperity, una staple bastante común en estos días. Tuvo reimpresión. Pero el tema con esta carta es que le da solidez a muchos decks que quizás no lo tienen. O sea, tú dirás, hey, eso está bien. Claro que está bien. Pero ¿qué pasa con los decks que ya tienen esa solidez, esa consistencia? Le vas a dar más consistencia a decks que lo van a aprovechar más. Sobre todo decks que no utilizan el deck extra, básicamente. Si no utilizan el extra deck, perdón, cartas como decks, perdón, como Flow Wanderers, les da igual el extra deck. Simplemente va a ser una forma de tener una consistencia muy buena. Vas a ver 6 turnos adelante qué cartas vas a poder robar. Te sirve para buscar tu side deck, te sirve para buscar ese desbriqueo, ese one card combo. Así que siento que está bastante fuerte de momento esta carta a 3. Siento que si es que queremos probar un poco para ver cómo le va a 2, creo que sería lo ideal. Sinceramente veo esta carta semi-limitada. Limitada se me hace un poco exagerado, la verdad. Podría acabar limitada. No me sorprendería que con el futuro acabe limitado, pero de momento siento que semi-limitada estaría perfecto. Los Dragon Rulers. Estas dos, chicos. O sea, si bien es cierto, la época, siempre lo digo, la época de los Dragon Rulers, puff. Pero de todas maneras, ya están a 1. ¿Por qué no a 2? ¿Por qué no a 2, chicos? O sea, hay que ver qué es lo que hace. Así que Dragon Rulers a 2 es como que un poco del gustillo personal. Así que nada, chicos. Continuando con la lista de cartas, tenemos a Santic Fire. El Puppet Lot es una de las cosas que más molesta a esta carta. Hay mucha gente que dice, hey, pero baneemos el Puppet. No servirá de nada banear el Puppet por el simple hecho de que si banean el Puppet, esta carta va a tener más targets para poder usar. O sea, no, al final no te va a servir de nada banear el Puppet porque esta carta puede mandar otras cosas. Así que por lo tanto, ¿cuál sería la solución final? Banear esta carta. O sea, por el simple hecho de que no te deja hacer nada literal. A menos que tenga la forma de cómo quitártelo. Pero caso contrario, esta carta... ¡puf! En fin, continuando con la lista de cartas, tenemos a Snake Eyes Ash. Bueno, tenemos a Lash. Básicamente lo mismo de siempre, al igual que los Tempais, al igual quizás de las cartas genéricas como Apollousa.
Si nos basamos en el meta actual, sobre todo con la salida de los Fiendsmith, ya de por sí los Fiendsmith es un motor que le da solidez a muchos decks. Y creo que tocaría quizás, no quizás banearla, pero sí limitar, quitarle un poco de solidez que ya a decks que sí necesitan tener un poco de control, sobre todo en el meta actual. Así que no me sorprendería para nada ver a Lash limitado. Continuando con la lista de cartas, tenemos a Calamity, carta que ya está baneada en Master Duel, si no me equivoco está también baneada en OCG. Y ya debería ser baneada en TCG. El hecho de que no te deje hacer nada en el turno, en tu turno, prácticamente en el turno oponente, está bastante fuerte. Los Centurion ya va a tener su soporte para ellos mismos. Así que esta carta no tendría por qué seguir libre. Ya de por sí la única estrategia creo sólida que llega a utilizar esta carta de manera perfecta es el Centurion. Y como el Centurion ya va a tener su soporte propio, no estaría mal decir, hey, Calamity, un gusto, pero te vas a la lista de baneos. Siendo con la carta tenemos a Shifter, una carta bastante polémica. Hay dos cosas con Shifter, o te gusta o no te gusta, no hay un punto medio para esta carta. Si bien es cierto, es una carta muy, ¿cómo se podría decir? Es una carta, una win condition en muchos decks, la mayoría de decks ahora dependen del cementerio. Mucha gente lo quiere baneada. Semi-limitada básicamente, es que, ¿cómo le explico? Esta carta por su condición de uso, que básicamente no tienes que tener ninguna carta en el cementerio, sería tu primera jugada. Si la semi-limitan, le estás bajando una consistencia horrible al deck. Si la limitan, peor. Si la limitan, mejor que se vaya baneada, porque, o sea, créeme que si va a estar semi-limitada, muy poca gente la va a usar. Muy poca gente va a decir, ok, llevaré 2 bricks. Si la limitan, peor. Créeme que nadie la va a usar. Así que a gusto personal, tengo que decirlo, esto sí es muy a gusto personal. Yo creo que en lo personal no la van a tocar. O sea, creo que esta carta va a seguir igual. Aunque si la limitan, no. Pero ¿por qué digo que esta carta tendría que estar liberada? Porque es un mal necesario. Ahorita con el meta actual que tenemos, la única forma de parar quizás esos decks es Shifter. O sea, si bien es cierto, su win condition para muchos decks, contra otros decks es muy injusto quizás luchar contra esta carta, pero aquí es donde viene quizás la tech, quizás lo que me gustaría ver en la siguiente banlist. Gamma A3. Y me explico. ¿Por qué Gamma 3? Básicamente si estamos en un formato de hand traps tipo Mulcharmy, que ya va a agarrar fuerza, sobre todo la otra. Bueno, se vienen dos medusas, la que es muy parecida a Maxi y la otra que es tipo normal y desde la mano. Así que para ese tipo de cartas creo que Gamma A3 vendría bastante bien. O sea, es una carta que necesita. O sea, es una carta que el deck, el formato actual necesita. Y de hecho creo que es una carta muy buena. Es una carta Going Second, la verdad, bastante buena. Así que a uno no ha visto uso. A dos podría ser. Pero yo quiero que esta carta sea 3, literal. Creo que es lo que tendría que pasar. Así que nada, chicos, creo que esta sería mi banlist prediction. No sé qué opinan ustedes, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y pues espero que este video les haya gustado. Más bien la pregunta ahora va para ustedes: ¿qué cartas a ustedes les gustaría que sean baneadas? ¿Qué cartas les gustaría a ustedes que sean liberadas, que sean semi-limitadas? Y eso. Pues nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Espero también predecir algunas cartas, en el sentido de que quiero ver al final cuántos aciertos y desaciertos tenemos. Así que nada, chicos, vuelvo a decirlo, espero que este video te haya gustado. Un gusto. Bye bye.